Bueno, estamos aquí junto a Eugenia Almeida. Ella es licenciada en Comunicación Social y escritora, joven escritora cordobesa. Gracias. Y también con David Bolog. Él es licenciado en Letras, escritor y también docente, ¿verdad? Tengo entendido. Así es. Bien, si les parece, los invito primero a que veamos un video homenaje que realizamos a Galeano y después, a la vuelta, conversamos sobre la importancia de este escritor. Un escritor uruguayo y de todos, que es Eduardo Galeano. Un gran poeta, un gran pensador, alguien que nos hizo mucho bien a toda una generación porque nos hizo pensar. Eduardo Galeano supo aunar la poesía y la política. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza, y todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. No podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. Este mundo es como un teatro, ¿no? Donde los actores están obligados a cambiar continuamente de personaje. Entonces algunos son protagonistas del paraíso, otros del infierno. El mundo se está convirtiendo en un gran manicomio. Es un manicomio que está funcionando al servicio del matadero. La justicia del mundo al revés. ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? Yo hago lo posible por recuperar la memoria de los despreciados, ¿no? Creo que vale la pena escucharla. Uno de los sectores de la vida más mutilados ha sido justamente la vida femenina, la vida de las mujeres. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Hay un desprestigio de la palabra que también me angustia, me preocupa mucho. Será porque yo soy un profesional de la palabra, digo. Vivo de ella, la elegí porque la amo. Creo que a veces es casi tan bella y tan expresiva como el silencio. Creo en la palabra. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. La despedida esa mexicana que es la más linda de todas. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bueno, Eugenia, estuve leyendo un poco el artículo que salió publicado en La Voz del Interior, en donde vos un poco hacías un análisis de la significación que tuvo Galeano y planteabas que si hubiera que encontrar una palabra para definir el trabajo que hacía Galeano, decías, sería un cronista detallado de la belleza, ¿no? ¿A qué te referías con eso?
Un poco lo que veíamos recién en el video que compartíamos, él era capaz, yo en la nota esa señalaba algo que me parece que es el corazón del trabajo de Galeano. Él era capaz de ser lúcido sin ser amargo, ¿sí? Ser lúcido sobre las realidades que vivimos, pero siempre con una cuota de esperanza, siempre con un proyecto, con una utopía que sostener. Eso no es muy habitual en el mundo de la literatura, por lo menos aquel que tiene mucha lucidez suele tener una amargura muy profunda. Y Galeano podía escribir cosas espantosas, como las que describe en muchos tramos de Las venas abiertas de América Latina, y cosas, bueno, recién escuchábamos a Los Nadies, ¿sí? Ese texto magnífico de Galeano, y nunca perdía su capacidad de reconocer que el mundo es terrible, es injusto, pero que ese efecto de terrible y esa injusticia está provocada por nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, pero que el mundo en sí es maravilloso. Eso a mí me impacta mucho. No sé, David, yo no he visto gente tan lúcida y tan esperanzada a la vez, ¿sí? A veces uno lee escritores de una lucidez tremenda y queda como agobiado ante lo terrible, sin margen para reaccionar. Yo no recuerdo un solo texto que uno termine de leer de Galeano, incluso, insisto, uno tan terrible como Los Nadies, en que uno, después de leer eso, no sienta algo que tiene que ver con la vida. Quizás el ver cómo rebelarse ante esa injusticia que él describe también ahí. ¿Sí? Vos, David, ¿cómo lo definirías? En relación a esa pregunta, creo que en el discurso que da García Márquez cuando recibe el premio Nobel, ahí se ve esa misma textura de belleza y de horror jugando, pero sin perder esa cuota de esperanza. Me parece que Galeano la expresa a lo largo de toda su obra. Y es una obra que te invita, por lo menos a mí, a pensar que la literatura puede no ser solamente un acto privado, y especialmente la lectura se puede transformar en una forma de acercarse a alguien desconocido. Y pensar que existe alguien desconocido y que alguien te lo muestra, y ese desconocido es importante, es lo que el primer efecto que yo recuerdo que me produjo leer a Galeano. Está también esto, perdón, del cronista, ¿sí? Porque hablo todavía de él en presente, me lo voy a permitir hasta que termine de digerir la noticia. Es un andariego, es un viajero, es un vagabundo, es un tipo que puede recorrer y contar lo que pasa en una esquinita de Tegucigalpa, es un tipo que va a contar qué vio en un lugar de Cusco. Entonces, también esto que dice David de permitirnos conocer, yo lo siento también como ese uno de nosotros que se fue a recorrer el mundo y a poner su mirada y a contarnos cosas desde su mirada que no hubiéramos podido ver. Sí, inclusive Galeano reivindicaba también una concepción de la literatura más amplia, ¿no? Que el libro escrito, que la poesía, que el cuento, que la novela, y justamente recogía también como parte de la literatura el periodismo en un sentido más amplio, lo reivindicaba, por ejemplo, Rodolfo Walsh en este sentido. O sea, también una concepción, ¿no?, de la crónica como literatura. Bueno, a mí me resultó extraño descubrir a Galeano, porque para mí las biografías tenían un formato bastante clásico, y la literatura se vinculaba con la ficción, y de pronto aparece alguien que hace crónicas o biografías de personajes que son personas y que habitan una realidad más próxima, y los hace desde el afecto. Entonces eso me desestabiliza como lector. Claro. Esas fronteras entre los géneros que se traspasan y que se escriben con la misma palabra. Y esa decisión estética, que es una decisión estética, se toma también como una decisión política. Y cuando yo lo descubro en los 90, en un pequeño libro que se llama Contraseña, encima me encuentro con dibujos en sus libros, con calaveras que están bailando y festejando al lado de textos que hablan de la dictadura y del exilio. Entonces ahí veo eso que decías vos de la belleza, de ese horror que a pesar de ser producido por el hombre encuentra una cuota de esperanza.
Y creo que en ese sentido, cuando lo empecé a leer en los 90, había que tener un poquito de esperanza. Mucha. O mucha. Yo me quería agregar una cosa, que es que en toda la obra de Galeano y en todo su accionar como escritor, como intelectual que piensa en la realidad política, todo el tiempo él ponía en juego una concepción de la cultura que tiene que ver con reconocerla como un derecho, no solo el acceder a bienes culturales, sino el poder producirlos. Él le da voz, o le da voz suena un poco raro, él presta su espacio de escritura para que suenen las voces de personajes y personas que si no, no entrarían en la literatura. Y creo que es muy importante esta costumbre de grabar sus textos, ¿sí? Todos hemos en algún momento, recién lo escuchábamos, pero ha habido cassettes. Yo me acuerdo en algún momento me fui a vivir a otro lado, me fui a Argentina y el regalo que me hicieron fue un TDK que tenía de ambos lados los cuentos de Galeano, los textos, y tengo la imagen de Suiza con nieve y la voz de Galeano como una compañía invalorable. Y he estado en lugares donde el 80% de las personas que estaban ahí eran analfabetas, reunidos alrededor de un viejo grabador doble casetera con un cassette de Galeano, y la gente fascinada de poder acceder a eso. No todos los escritores piensan en cómo llegar a alguien que no tiene la herramienta básica de poder leer, que a veces en algunos ámbitos damos como por sentado que todo el mundo puede leer. Él, yo creo que se preocupaba por eso también, y creo que su grabar, además de tener una voz maravillosa y una maravillosa forma de leer, su costumbre de grabar sus textos también tiene que ver con reconocer el derecho a la accesibilidad de los bienes culturales. Sí, bueno, justo esto que planteás me trae a la cabeza una de las discusiones que de alguna manera siempre recorre el análisis de la obra de Galeano, que tiene que ver con que si Galeano es para principiantes o no, que un poco lo tomás vos también en esta nota de análisis, que se lo suele tomar desde los medios académicos como un escritor para principiantes que dura una época y después uno ya lo supera y demás. ¿Qué podríamos decir de esto? Creo que en el plano de la escritura o del análisis académico, Galeano no está en la academia, no habita la academia, por lo menos en lo que es letras. En comunicación, en cambio, se lo lee más. Ahora, Galeano tiene una capacidad de construir relatos con palabras sencillas y desaparecer como autor para que fluya la prosa, que es muy difícil. Entonces, es como el estilo borgiano, que tiene una forma que en algún momento seduce, y quienes empiezan a escribir o quienes se enamoran de esa prosa tratamos, en mi caso en particular, de plegarnos a ese estilo. Y es muy difícil. Entonces, lograr esa sencillez es una tarea compleja. No sé hasta qué punto es un autor para principiantes. Si no tendría lectores de una franja de edad muy acotada, y me parece que no es algo que suceda con Galeano. En relación con lo que decías vos de grabar sus textos, retoma una tradición casi juglaresca, y en ese sentido se sale de la paradoja en la que se encontraba el escritor en los 70, el escritor del exilio. O sea, seguir escribiendo para ser leído por una minoría letrada que estaba en discusión en torno al sentido del exilio, y aquel al que se quería llegar se volvía un imposible. Entonces, utilizar la voz, en ese caso, fue una opción. Y la voz exige una sencillez mucho mayor. Eso, yo en la nota decía eso, que yo estoy en desacuerdo con esta idea, ¿no?, de que es para principiantes. En eso me peleo mucho con algunos sectores de la academia, no, hay que decir que no todos. Lo que dice David lo sabe cualquier persona que ha querido escribir. Ser sencillo es lo más difícil que hay. En literatura lo fácil es lo farragoso, lo oscuro, lo críptico, lo pesado. Cuando uno ve un texto como Los Nadies, tan breve, tan perfecto, lo único que puede decir es cómo quisiera yo tener ese don de síntesis y de profundidad.
De todos modos, hay que ver qué es lo que sigue la academia. David hacía la diferencia entre comunicación social y letras. Yo trabajo con alumnos extranjeros, en su mayoría norteamericanos, y hay momentos en que la única herramienta que tengo para hacerles sentir algo es Galeano. Hoy vengo de una clase en que hemos visto el recorrido de Che Guevara hasta el momento de su muerte, y la clase se cerró con un texto de Galeano en que habla del momento de la muerte de Che Guevara, y ahí hacen ¿sí? Ahí es como cuando cae algo que no se puede procesar solamente desde la cabeza, y que si uno da una clase de historia pura, para ahí, y si uno quiere decir, bueno, pero ¿cómo le explico a un alumno del sur de los Estados Unidos quién es el Che Guevara? Y tengo que poner en juego algo que, de eso, lo que dijo el juglar, ¿qué dijo nuestro juglar? Y ponerlo eso en juego, y eso provoca una emoción que creo que es la palabra clave a la hora de pensar en Galeano, la afectividad. Nosotros estábamos fuera de cámara diciéndonos eso, él diciéndome, yo me enamoraba cuando veía que alguien tenía este libro, yo pensaba en este viaje a Suiza con este regalo, con esas voces, en las veces que uno ha recorrido una biblioteca y ha dicho, apa, está ese libro ahí. Los lugares donde Galeano hablaba, repletos de gente. En 2012 llenó en la Feria del Libro y quedaron 2000 personas afuera. Bueno, en ese sentido a mí me hace acordar mucho a Benedetti. No sé si hay algo especial con los orientales, que son muy dulces, pero también Benedetti era y fue un autor bastante rechazado en la academia. Y sin embargo, lo que hacía era tender puentes con la palabra. Y en vez de utilizarla para cifrar, la utilizaba para transparentar. Ahora, ¿qué hacemos con el sentido transparente? Porque te pone en una situación de reacción. Las venas abiertas de América Latina, más allá de todos sus datos históricos, la densidad en la acumulación, te invita a conocer la historia, pero también en algún momento te moviliza a actuar. Y en esa acción está el desafío que te ponen este tipo de autores. Y Galeano forma parte de esa lógica de trabajo con la palabra, me parece. Y también en un punto, él decía que era un profesional de la palabra, y hablábamos recién de la academia. Ahí lo que hay que plantearse es si la concepción de cultura es elitista, entonces yo trabajo desde lo críptico porque yo sí puedo y X persona no. O sea, yo fui a la universidad y yo puedo darte un dato así en clave y lo entiende nada más que un pequeño grupito, o si la concepción de la cultura es, como muchos grandes escritores que han sido muy cuestionados, yo quiero que me pueda leer todo el mundo, y eso nunca implica sacrificar calidad. Bueno, en relación a esta cuestión de la simpleza del estilo de Galeano, no sé si habrán visto un artículo interesante para mí que saca Gruner en La Izquierda Diario, en donde un poco cruza, ¿no?, los fallecimientos muy recientes de Günter Grass y de Galeano, y de alguna manera plantea que son incomparables entre sí, digamos. En el artículo que plantea es eso, ¿no?, que son dos literaturas muy diferentes, en donde una es compleja, ambigua, contradictoria, y la otra es más simple, con un esquema más binario, de buenos y de malos, como que de alguna manera plantea que no es buena literatura, ¿no? O sea, que no invita esa complejidad que puede tener la buena literatura. Yo no sé si los grandes textos de la literatura universal, los clásicos, no plantean también una idea de lo que es el bien y de lo que es el mal, y plantean una toma de posición. Yo no sé hasta qué punto no hay diferentes parámetros para juzgar la literatura. Entonces, este esquema binario, que no ahonda en complejidades, me parece que el que ahonda en las complejidades como efecto de ese esquema binario es el lector. Y me parece que ahí está la tarea del lector, de salir del texto y enfrentarse a una realidad que no es binaria. En ese sentido es iluminador, me parece, la presentación. Y de que alguien lo diga, en palabras que yo las puedo comprender. Es difícil a veces sentirse extraño frente a un texto. Te hace sentir humillado, te hace sentir menospreciado, te hace querer buscar
pertenecer a esa élite culta, en la desesperación por no entender. Y me parece que los textos de Galeano no, pero te movilizan, te llevan a actuar, a decidir hacer algo. Y ahí sí entras enfrentándote a tus propias contradicciones, enfrentándote a la complejidad que tienen las personas reales, o sea, no los personajes. A mí me pasó, encontré una agenda del año 96 o 97, ya tiene un color medio feo, pero en un texto de Galeano, no sé de qué libro, cuenta que se encuentra con Rulfo y que Rulfo necesitaba tiempo, pero el tiempo había que pedírselo a los médicos porque te daban una licencia y uno no podía caerle al médico pidiéndole una licencia porque estaba triste. A mí ese texto me pareció hermoso. Y yo pensé que Rulfo formaba parte de estos compañeros de militancia en el exilio uruguayo. No tenía idea de quién era Rulfo. Bueno, gracias a Galeano yo descubrí Rulfo. Y quiero decir, y Rulfo muestra esa complejidad, pero el que me movilizó a buscarlo fue ese texto de Galeano. Entonces, me parece que no sé hasta qué punto es tan mala esa literatura que presenta buenos y malos. Yo leí el artículo de Gruner, entiendo por dónde va, no comparto porque a mí me gusta mucho Günter Grass, sí, efectivamente es una literatura muy diferente a la de Galeano, pero ¿por qué no y? O sea, ¿por qué tenemos que decir Günter Grass sí porque aborda la complejidad desde no sé qué, ¿verdad? Y Galeano no porque es una visión maniquea? También hay que ver todo el contexto histórico. Günter Grass posiblemente se refiere muchos de sus libros se refieren a la Segunda Guerra Mundial, han pasado más años, Alemania ha hecho un camino. Mucho de lo de Galeano se refiere a las dictaduras en Sudamérica durante los años 70, han pasado menos años, tenemos otro proceso. Pero además, ¿por qué no y? Si a la literatura para mí no debería pedírsele, que no señale malos y buenos porque entonces genera una visión dicotómica. O sí, que lo señale para que la gente sepa, pero no, la literatura es literatura. Quien quiera que señale buenos y malos, que siempre serán subjetivos, quien quiera que se abra la complejidad, pero justamente es el territorio de la libertad. El territorio del arte en general. Entonces, ¿por qué no? Lo leí con mucho interés al artículo, Laura Vilches me lo envió y lo leí, realmente me pareció muy interesante, pero me surgía esto, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué comparar? ¿Qué se puede comparar? ¿Se puede comparar dos escritores así? El único punto de comparación para arrancar es, bueno, murieron el mismo día, y eso nos permite cruzar algunas cosas. Yo creo que es necesario... fue muy necesario Galeano, va a seguir siéndolo, y es muy necesario Günter Grass. Bueno, en relación a lo que planteaban de cómo en la propia literatura de Galeano se expresa el compromiso político, ¿no? el impulso a cambiar el mundo, de alguna manera podríamos verlo como expresión de una época a Galeano, ¿no? Que fue parte de toda una generación de escritores, de referentes culturales, intelectuales, que adoptaron un compromiso político. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar cómo ven el mapa cultural, intelectual en la actualidad, en ese sentido, ¿no? Si ven como algo interesante. Cuando fallece hace unos días Galeano, hay una multiplicación de posts de Facebook y algunos de escritores me llamaron la atención. Había uno que lo juzgaba como un aforista del bien. Un aforista del bien. O sea, un sujeto con la capacidad de manipular el lenguaje de tal modo que entraba en sintonía con lo políticamente correcto. Entonces yo pensaba, ¿qué es ser políticamente correcto? Y era políticamente correcto políticamente correcta la literatura de Galeano en los 90 o en los 70. En realidad hoy quizás pueda tener ese halo, porque la historia y los años han pasado y se han modificado algunas cuestiones. Me parece que es coherente. En el mapa literario y actual, creo que después de los primeros años del siglo XXI, donde había una escritura bastante
introspectiva y mucha voluntad de hablar de uno mismo, bueno, hay claramente algunos autores que tienen decisiones estéticas y políticas que se pueden ver. Una es Eugenia. Ay, caramba. Se cargó con toda la su lectura de los universos domésticos. Yo creo que todo lo que hacemos, todo el tiempo, recién yo hablaba de mi clase, David, seguís dando clases con niños, David da clase también con niños pequeños, el programa que están haciendo ustedes, todos estamos haciendo cosas políticas, tenemos una postura política. Ya creo que a esta altura de la cuestión es muy naif o muy malintencionado decir, no, a mí la política no me interesa. Es que en el momento en que uno empieza a escribir un libro y piensa ponerlo en circulación, ahí hay una postura política, no necesariamente partidaria, pero claramente política. En todo, en el gesto privado, en cómo trata uno a su pareja, a sus hijos, a sus alumnos, a sus vecinos, todo eso es construcción de un escenario político. Con lo cual, para mí, todos los escritores que están escribiendo en este momento están haciendo política explícitamente, aun si no lo saben, ¿sí? Me parece que lo que Galeano hacía era ir un paso más allá en la denuncia de ciertas cosas, pero esa denuncia me parece que se puede hacer por muchos caminos. Estoy pensando ahora en Lila Downs, una cantante mexicana que a mí me gusta mucho y tiene algunas canciones que son claramente de denuncia y otras que pareciera que son canciones de amor, y en medio de ese amor aparece una punta que uno dice, desnudo un mundo de injusticia. En ese plano creo que todos están haciendo política, incluso los que escriben desde la literatura del yo me divorcié y estoy deprimido y no sé, y cuentan todo ese trayecto, también es política. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, muy interesante la mesa. Les dejo 30 segundos si quieren pasar algún chivo, alguna presentación que vayan a hacer. Eso es para mí. No, el jueves 23, el jueves de la semana que viene, a las 8 de la noche, en Documenta Escénicas, vamos a presentar un libro de poesía, mi primer libro de poesía, quién sabe si quizás el último. Yo en general me dedico a la narración. Y es una edición de Documentas Escénicas, así que quedan invitados aquellos que tengan ganas. Todos invitados entonces. Muchas gracias. Gracias a vos.